Información, análisis y entrevistas, profundidad, con una mirada panorámica en línea 1. Muy buenos días, bienvenidos todos a Línea 1, que esta vez vamos a dar cuenta de todo lo que está pasando en Chile y el mundo con Daniela Figueroa Videla, que vuelve en gloria de su semana de receso. Así es. Oye, qué agradecida que estoy, Alejandro. Buenos días. F25. Sí, por no decir otro modelo, que puede ser polémico. Oye, no, muy agradecida esta semana de receso. Te escuché. Qué buenos invitados tuviste la semana pasada. Sentí un poquito de envidia. Muy buenas reflexiones, sobre todo en el ámbito internacional, que claramente también ahí tú eres un gran aporte maestro, como dicen por ahí. Así que súper bien, profe. Súper bien. Gracias, Daniela. Tómese tu tiempo en la semana, bien melógeno. Yo salvé la semana. No, más que salvar. Por supuesto, nuestro compañero que también te acompañó en los micrófonos. Salo viene picando. Ya se probó la camiseta. Le queda. No hay problema con las nuevas generaciones. Bueno, vamos a contarles que usted nos puede seguir por Radio Usach 94.5, canal 50.2 de la televisión digital abierta, también por diariosach.cl, Santiago TV 50.1, Sapin 170 y Mundo 522. Y además, todas las redes sociales y las plataformas digitales de Radio Usach y Santiago TV. Vamos a revisar el tiempo, que hoy nubladísimo, una neblina que caía al piso. Mira, ahí estamos allá viendo, en Peñalolena. En todos lados, mira, estamos viendo imágenes ahí a través de nuestro canal de televisión. Estamos viendo, yo veo... Esto, claro, hay que soplar. Yo veo una cosa gris. ¿Qué hay detrás? No, es que no veo muy bien, porque yo ya soy piti, pero bueno, no vemos Plaza Italia porque se la volaron, se la cepillaron a Plaza Italia, así que de todas maneras era imposible reconocerla. Pero de hecho, claro, no neblina, parcialmente nuboso esta mañana, Alejandro Guillé, con temperaturas de 15 grados por la tarde, se va a hacer el promedio, nubes y claros que van a ir en movimiento, y las temperaturas van a llegar como máximas, según la Dirección Meteorológica de Chile, habían dicho al principio 20, pero sí, se mantienen 20, sí. Y va a estar nublada la mañana, como ya vemos, muy cerrado, precaución al manejar, y en la tarde se va a despejar, así que va a estar bastante como entretenido el día, diverso, así que a mí me gusta por lo menos esta jornada que nos recuerda Talca, París y Londres. Muy bien. Conozco solo París, ni siquiera Talca. No tanto, Londres terrible. Es que tampoco conozco. Más que París. Verdad. Londres en invierno. Sí. Que lo voy a decir, además que está en la desembocadura del río Támesis, con todos los ramales. Así es. Pero yo no he estado nunca, todo esto lo he visto en las películas de James Bond. Sí, y tú eres fanático además de todas las series británicas, yo también. Sí. Ya, oiga, restricción. Restricción, sí. ¿Cómo estamos? Para hoy, la restricción vehicular este lunes 12 de mayo afecta a los vehículos catalíticos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011, cuyas patentes terminan en los dígitos 6 y 7. Esto incluye toda la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y también Puente Alto. En el caso de los vehículos particulares sin sello verde, la restricción afecta a los autos cuyo último dígito de la patente sea 2, 3, 4 y 5. Dicho eso, vamos con la pregunta del día, que va a estar alojada en unos segundos en nuestra cuenta de Instagram, @Radio Usach, y por supuesto también @Santiago TV. Bueno, habló el ministro del Interior, hoy vicepresidente de la República, el ministro Elizalde. Elizalde se siente, Elizalde, ¿Sí? Vicepresidente, Álvaro Elizalde, quien habló de politización de la justicia, pero se refería específicamente al caso Procultura. Yo creo que se quedó corto, pero sí. Pero la pregunta es: ¿a quién afecta más esta situación? 1, a la propia justicia. 2, a la democracia. 3, a la ciudadanía. 3 preguntas alternativas. Hay montones más que se me ocurren, pero en realidad afecta a todo el mundo. Pero ¿cuál ¿quién más? El más dañado, el más afectado. Exactamente. Exacto, porque podrían ser todas las anteriores, pero tú siempre señalas el más en este caso. Sí, porque si no, todas. Y ahí sonamos. No, claro, no está esa opción. Así Ya. que juegues el auditora en nuestra cuenta de Instagram, y cuando son las 7:35 vamos con las principales noticias de la jornada. Titulares en línea 1. El presidente Gabriel Boric abordó las filtraciones vinculadas al caso Procultura en medio de su visita oficial a Japón y China.
que se investigue todo lo que haya que investigar. Yo tengo mi absoluta tranquilidad, dijo el jefe de Estado, y evitó referirse directamente a los contenidos de los pinchazos telefónicos ordenados por la Fiscalía, y también descartó acusar una persecución en su contra. Prefirió dedicarse a sus conversaciones con los japoneses. Así es. Y en la Exposición Universal de Osaka, Japón, el presidente Gabriel Boric inauguró este lunes el Día Nacional de Chile, instancia en la que hizo un llamado a valorar el comercio y la democracia como el camino hacia la prosperidad. En la instancia, el mandatario indicó que el comercio y la democracia son los caminos para la prosperidad en un mundo marcado por los cambios y un contexto complejo por la guerra comercial. El ministro de Economía, Nicolás Grau, reveló que fueron los equipos técnicos los que se equivocaron en la cifra respecto a la captura de merluza común del año anterior, dato que luego fue presentado por el subsecretario de Pesca, Julio Salas, ante la comisión mixta que legisla sobre la ley de fraccionamiento pesquero. Asimismo, el secretario de Estado calificó de importante el error, pero destacó que es acotado y que se puede solucionar. Un incendio destruyó esta madrugada 3 departamentos en el 4º piso de un edificio en las calles Santo Dumont con Avenida La Paz, en la comuna de Recoleta. La emergencia movilizó a voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago y no dejó personas heridas. El Centro Meteorológico Marítimo del Paraíso emitió un aviso de marejadas desde Arica hasta Tierra del Fuego. Aysén, sobre todo, ¿no? Como en la canción aquello. Esto es una marejada. Un temporal, diría yo, incluyendo el archipiélago Juan Fernández a contar de este lunes. Ese es el pronóstico. El fenómeno comenzará en las costas de Juan Fernández y en el tramo comprendido entre el Golfo de Penas y el Golfo de Arauco será el martes, con marejadas que se van a extender a su vez desde el Golfo de Arauco hasta Coquimbo durante la semana y desde Coquimbo hasta Arica en horas de la tarde. La expresidenta de TVN, Ana Oluigue, emitió este domingo una declaración pública a raíz de la compleja situación financiera que enfrenta la empresa, luego que el directorio reconociera que la situación económica es inviable bajo el actual modelo de televisión pública y anunciara que no continuará endeudándola. En concreto, la expresidenta de TVN busca desmentir los argumentos del presidente del canal, Francisco Vidal, y criticó que no hubo cuidado con los recursos de todos los chilenos. Estados Unidos y China acordaron reducir un 115% los aranceles recíprocos que se habían autoimpuesto, con lo que las importaciones chinas pasarán a pagar un arancel del 30%, mientras que los productos estadounidenses pagarán un derecho de aduana de 10%. Triunfo para Trump. Así lo anunció hoy lunes el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. La reducción estará inicialmente en vigor durante 90 días, mientras ambas naciones continúan negociando una desescalada definitiva a la guerra comercial iniciada poco después de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos. 7:38. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Aunque ganó Trump aquí. No fue bien con las conversaciones. Claro, eso es lo que quiere, forzar a todo el mundo que vayan a hablarle así a rogarle, sumiso. porque había una expresión que no vamos a decir en esta radio universitaria. Claro, ya. que vayan en filita a decir, a ver, ya, no te voy a bajar 30, te voy a bajar 20 nomás. Y ándate tranquilo para tu casa. Eso, vamos a quedarnos con uno de los protagonistas de lo que acabas de mencionar, en este caso China, pero no solo China, sino también Japón, porque ya lo decíamos en titular, el presidente Gabriel Boric inició el pasado viernes una gira por Asia que contempla, bueno, la segunda ya, Asia, ese continente. Contempla ahora visitas a Japón y China y según expertos este viaje, Alejandro, tiene una importancia estratégica en el ámbito económico para nuestro país, especialmente en el contexto de esta actual guerra comercial. Y el mandatario sostuvo una reunión en Tokio con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba. En el encuentro se abordaron temas clave como la diversificación de mercados, el fortalecimiento del intercambio cultural y comercial entre ambos países, así como avances en cooperación en áreas como la reducción del riesgo de desastres, minería, innovación y energías limpias. Mañana martes, el presidente va a participar en la cumbre ministerial entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y China, que se llevará a cabo en Beijing. También está prevista una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping. ¿Cuáles son las expectativas de esta visita? ¿Quién nos va a contar? La economista y académica de la Facultad de Administración y Economía de la USACH, Marcela Vera, profesora que se encuentra en estos momentos en Beijing,
Antiguamente en Occidente se decía Pekín. Sí, pero nosotros somos modernos, le decimos Beijing. Claro, porque así quieren los chinos que se diga. Pues, Marcela, muy buenos días. No como que usted quiere que le digan, sino como usted se llama. Muy buenos días para nosotros. ¿Qué hora es allá? Sí. Muy buenos días, ¿cómo están? Acá son ya las 7:40 de la noche. 12 oiga, horas. pero ¿qué tan rápido que pasó el día? No me di cuenta. Exactamente 12 horas. 12 horas justas. Buenísimo. Sí, mediodía, claro. Eso, en el futuro, siempre. Profesora, Así es. la pregunta del millón. ¿Estamos allá para aumentar el comercio? ¿Estamos allá para hacer una alianza política? ¿Estamos allá para dar señales, como nos gusta a nosotros, en la dirección correcta, pero sin amarrarnos a nada? ¿Qué estamos haciendo en Japón y luego en China, en este viaje? Mira, qué buenas las preguntas y qué precisa es esta entrevista en el contexto del acuerdo que acaban de lograr Estados Unidos con China respecto de la rebaja sustantiva de aranceles que vamos a observar ya en ejecución desde el 14 de mayo. Respecto al contexto en el cual ocurre esta gira, uno no puede eludir la guerra comercial, ¿no? Y en este sentido es muy importante que China pudiera tomar una posición clara, coherente, además a lo largo del tiempo, respecto de en qué posición va a quedarse entonces en el contexto de esta guerra comercial. Es así entonces como varios de los analistas políticos en nuestro país plantean que debiese Chile generar una especie de posición como neutral. Sin embargo, en una guerra, quien queda neutral en realidad pierde la jugada. Entonces, es bien importante que se den las señales correctas en el contexto de esta visita, y en este sentido sería tremendamente importante para el gobierno, para el Estado y muy por cierto para todos los ciudadanos de nuestro país, que entonces el presidente de Chile, Gabriel Boric, pueda dar entonces señales positivas a favor de China. En este contexto también hay que evaluar las otras relaciones que van a establecerse durante esta gira. Siempre la narrativa que se construye en torno a cómo debiera generarse un interrelacionamiento con China, siempre se dice que debiese no solo contemplarse lo económico, sino que también lo cultural. Sin embargo, cuando uno puede observar la relación misma, esto todavía no llega a producirse, ¿ya? Y en este sentido, entonces, es muy importante que se digan las cosas también en un código, en una clave cultural asiática, ¿ya? Y en esto yo diría que los asesores que están acompañando a esta delegación tienen que necesariamente resguardar que cada una de las señales políticas, cada una de las palabras que se den, pero también de los acuerdos concretos que se logren, estén en una misma orientación, pero también con mucho respeto a la cultura china y muy por cierto también a la construcción entonces de lazos fuertes en distintos tipos de dimensiones. Yo diría que los distintos acuerdos que se lograron en la visita anterior del presidente Gabriel Boric en China han ido desarrollándose. Sin embargo, sería muy interesante incorporar algún protocolo de implementación que permita entonces agilizar, sobre todo desde el lado de Chile, las acciones que se producen al calor de estas cumbres y muy por cierto respecto de los acuerdos que se logran. De esta manera entonces uno podría perfectamente incorporar la metodología china en términos de cómo hacen seguimiento a los distintos acuerdos que se van logrando para poderlos concretar. Marcela. Esta técnica de seguimiento incluye procesos de evaluación que permiten entonces a los estados avanzar de forma más profunda en aquellos acuerdos que logran al calor de estas reuniones. Ya vamos a abordar y hacer énfasis particularmente en lo que está pasando con China, con estas empresas vinculadas al litio, pero también está el tema del proyecto astronómico en Antofagasta, lo que pasó con la central Rucalhue. Pero quiero detenerme en Japón porque quizás no tenemos tanta claridad de los énfasis comerciales y culturales que debe aprovechar las oportunidades de nuestro país y luego ya nos centramos en el gigante asiático. Partamos con Japón. ¿Cuáles son los énfasis o las oportunidades que debemos aprovechar? Bueno, en primer término hay que considerar que Japón, de hecho, está dentro de los 5 primeros y relevantes socios comerciales que tiene Chile. Sin embargo, está por debajo de Estados Unidos y muy por debajo de China.
No es así en relación a la inversión que Japón ha establecido en nuestro país. Japón, si se recuerdan, cuando se produce el proceso de negociación del TPP-11, para quienes no hayan visto el momento, vean la declaración que realiza el embajador de Japón, entonces, en ese contexto. Y entonces ahí uno puede observar cómo hay un entramado de relaciones políticas, comerciales, pero también de inversión, que tensionan en determinados momentos a favor de las garantías que requiere Japón para sus distintas inversiones. Es así entonces como es bien importante establecer otro tipo de forma de relacionarnos con el mundo extranjero y las inversiones que queremos atraer a nuestro país. ¿Por qué? Porque cada vez que se menciona la palabra inversión, pareciera que fuera cualquier tipo de inversión, con cualquier tipo de condiciones, sin ningún rayado de cancha. Y ese tipo de inversión, lamentablemente, a los chilenos, a la gran mayoría de nuestros compatriotas, no nos sirve. ¿Y por qué no nos sirve? Porque finalmente llega un volumen de recursos importante que se invierte en algún tipo de sector estratégico, pero que no beneficia ni al territorio, ni al país, ni muy por cierto, al desarrollo de cadenas de comercialización, cadenas logísticas, procesos de industrialización. Ahora, con Por Japón... eso la reunión con Japón entonces debe tener un mejor énfasis respecto de cómo encauzar las inversiones japonesas a sectores que nos interesen, pero que también contribuyan a la transferencia tecnológica y, muy por cierto, a la soberanía nacional de nuestro país. Sí, y es ese así tema... como el encadenamiento que tiene que ver con las inversiones necesariamente tiene que producir una propiedad estatal. Ahora, en las relaciones hay una situación distinta a Japón con China. Con China tenemos, en el fondo, acuerdos más integrales, más amplios. Japón es bien acotado. Ellos son gran inversionistas en nuestro país, de los inversionistas importantes, sobre todo del Asia, en proporción, a pesar que el principal es Estados Unidos y Canadá, pero es más bien comercio. Lo que está pasando hoy en día es que Chile aspira a cadenas de valor. Pero en general los países europeos y Estados Unidos y el mismo Asia nos ven como abastecedor de materias primas, alimentos, minerales, etcétera. ¿Cómo romper esa resistencia a ir más lejos? No damos garantías, quedamos muy lejos de los mercados, no hay buen negocio, nos falta mano de obra, quizás un régimen más transparente de evaluación de los proyectos ambientales. ¿Dónde se choca? Yo diría que siempre está, cada vez que se analiza el tema de inversiones, los negociadores chilenos se ponen en el lugar de la contraparte a defender los intereses de la contraparte. Y es ahí, digamos, donde ocurre el grave problema, no solo porque no das verdaderas garantías para la contraparte, pero tampoco para tus ciudadanos. Y no das garantía para la contraparte porque en la medida que tú no tienes soberanía nacional, no tienes un ecosistema social que permita entonces sostener inversiones extranjeras, en la medida que no incorporen las normativas ambientales adecuadas, en realidad tú tampoco estás dando garantías al otro. Y entonces esta negociación termina siendo como una especie de autosabotaje que se realiza en este tipo de espacios. Por eso yo diría que sería muy positivo reorientar la narrativa que se establece sobre las inversiones, no es simplemente como decir necesitamos más capital, por favor, que entre los capitales, sino que muy lamentablemente cuando uno analiza esto en forma técnica, cada vez que se ha promovido ese tipo de fórmulas de atracción de inversiones, lo que tú estableces en realidad es una liberalización de tu sistema financiero y por tanto cada vez que ocurre una crisis, los capitales se van muy fácilmente y entonces destruyen las economías nacionales. Ese es el contexto que ocurre entonces con los regímenes de inversión. Y por eso es tan importante entonces rayar la cancha adecuadamente, decir, miren, nosotros podemos permitir que sus inversiones ingresen, sin embargo, requerimos transferencia tecnológica, requerimos que exista propiedad estatal en esa inversión que realiza y no simplemente como interpelar la innovación que tiene que establecerse en nuestro país, porque eso finalmente queda en nada. Marcela Vera nos acompaña, la economista académica de la FADE de la USACH desde Beijing, cuando son 12 horas más allá. Y ya que estás justamente ahí en el centro de la atención, quiero preguntarte cómo se prevé, ¿no?, el encuentro entre las expectativas entre el presidente Boric y Xi Jinping y también, por supuesto, esta polémica que se dio acá y a lo mejor
allá no con el mismo énfasis, porque el propio ministro Mario Marcel desdramatizó esta renuncia de firmas chinas que iban a desarrollar proyectos de litio. Básicamente dijo que una no le gustaron o estaba relacionado con los precios del litio actuales, BID, y la otra no llegó a constituirse ni siquiera legalmente en Chile, que era uno de los requisitos. Y bueno, ya hablemos de todas las situaciones que están pasando, ya te lo mencionaba, este tema también con el proyecto astronómico TOM en Antofagasta y el atentado que sufrió la central Rucalhue, todos empresas chinas. Bueno, he seguido con harto detalle cada uno de los distintos hechos y me parece que hay un horizonte que uno podría decir común en todos los aspectos. Y ese horizonte guarda relación con la guerra comercial que uno está observando. Entonces, es bien importante, por ejemplo, leer las declaraciones que ha emitido la Embajada de China en Chile, en donde plantean que en efecto hay una injerencia de Estados Unidos sobre, entonces, el impedimento de desarrollar este centro astronómico, que le permitiría a Chile además diversificar aquellos inversores internacionales que tienen centros astronómicos en nuestro país y que por tanto eso contribuiría también a generar una mayor pluralidad. En ese sentido, entonces, uno si observa, por ejemplo, la situación que ocurrió en Rucalhue, ahí uno puede observar que hay otros aspectos que están, digamos, tensionándose. Tiene que ver fundamentalmente con el llamado a custodiar las inversiones chinas, en parte de la declaración que emite también la Embajada de China. Y si uno lo analiza en el contexto en el cual esto ocurre, uno perfectamente, a mí me llamó mucho la atención cómo se produjo esta noticia, no con la profundidad que requería en términos incluso investigativos, policiales, que por tanto sitúa a esto más orientado como si estuviera enmarcado en el conflicto mapuche, cuando en realidad esto no es así. Entonces, es bien importante mirar este tipo de fenómenos como parte de la guerra comercial, que además la guerra comercial se desarrolla no solo en aspectos arancelarios, sino que también respecto de la construcción de narrativas, el análisis que los distintos actores plantean en los diversos países, que además están en disputa por parte de Estados Unidos, y que por tanto ahí uno puede observar el panorama completo, ¿ya? Y hacerse una idea muy clara respecto de la tensión que se provoca, incluso en el marco de esta gira. Ya ha sacado también China una declaración respecto de que las empresas que estaban orientadas a invertir en el litio, no era correcto, no era cierto que estarían desentendiéndose de las inversiones que iban a realizar, y por tanto ahí uno puede observar una confrontación respecto de la narrativa que realiza el gobierno respecto a este tema. Por eso es muy importante que, dado todos los distintos hechos que uno puede hacer como la trayectoria histórica de cómo se han ido construyendo, hay que lograr en esta gira poder reposicionar a nuestro país al calor de diversos acuerdos que tengan que ver con elementos educativos, de difusión, con elementos culturales, con elementos económicos también, pero también muy interrelacionado todo con un sistema adecuado de inversión. Una última consulta, profesora, muy precisa porque se nos escapa el tiempo. Sí. En el último tiempo, Estados Unidos está ejerciendo fuerte presión a los países, particularmente a los más chicos. Acá en Chile lo ha hecho en varios proyectos de inversión chino. Mencionaba Daniela lo que pasó con el proyecto astronómico en el norte, que Estados Unidos dijo que eso no podía aceptarse. Además, con todas las conexiones por cables submarinos, etcétera, para Internet y los servicios de alta información. Y muchos lo critican porque dicen que eso son señales de debilidad que estamos dando. Pero también se ha activado en nuestro país a grupos de personas, políticos y empresarios que tienen mucha relación con Estados Unidos y Europa, oponiéndose a solo posibilidad de evaluar la integración al BRICS. Es decir, dentro de Chile pareciera ser que se están cocinando cosas que la mayoría de los chilenos no tenemos idea y no sabemos quién defiende a qué. ¿O a quién?
O sea, por eso es tan importante también los espacios universitarios que tenemos un reflejo de la autonomía, no solo respecto del mundo empresarial y extranjero, sino que en efecto también respecto de los poderes y cómo estos disputan los distintos espacios. Como tú muy bien dices, es muy claro cómo distintos actores chilenos están defendiendo los intereses estadounidenses y no están defendiendo los intereses de nuestra nación. Entonces, cada vez que observen este tipo de construcción de relatos, uno tiene que entonces poner las alertas suficientes para darse cuenta que lo que nosotros requerimos es fortalecer nuestra principal relación comercial, pero que además esto permita a esos socios que además nos compran nuestros productos poder también establecer inversiones como lo hacen otros. Porque cuando uno puede observar las narrativas, por ejemplo, que ocurrieron con el ministro de Hacienda hace pocos días atrás, uno observa claramente por qué no se hizo un análisis de las inversiones y de los orígenes de las inversiones antes. Porque lamentablemente ha habido todo un ecosistema de corrupción en nuestro país que ha permitido que lleguen inversiones que realmente no benefician a nuestro país. Entonces, es muy importante pensarlo de forma más compleja y darse cuenta que es mejor diversificar los actores que invierten en nuestro país y no simplemente centrarlos en los clásicos poderes que han invertido en nuestro país a costa del beneficio de la gran mayoría, como lo son Estados Unidos y Europa. Profesora, como siempre, un enorme agrado conversar con usted. Muchas gracias, Marcela Vera, economista académica de la USACH y desde Beijing, nuestra corresponsal esta mañana en Línea 1. Enviada especial de Línea 1. Eso, que te vaya muy bien y disfruta. Muy curioso como ese aspecto también. Que estén muy bien. Gracias, igualmente. Chao. Solo mencionar a Alejandro Guillé, nuestro productor, también compañero Gonzalo Espinosa, nos mandaba lo último que apareció ahora recién en el diario La Tercera de Boric en el encuentro empresarial en Japón. Habló, hizo énfasis de la seriedad que tiene Chile para generar ahí política de Estado, inversiones a largo plazo, y hizo énfasis en la amistad con Japón, que tiene ya 128 años, la más antigua relación política, dijo Boric, diplomática que tenemos con países de Asia. Y todo el tema... dos detalles. ¿Qué cosa? ¿Quién? ¿Boric o yo? No, el presidente Boric. No. ¿Qué? Esa larga y ¿sí? Maravillosa. Nosotros le declaramos la guerra a Japón en la Segunda Guerra Mundial, 45. Presionado por el bloque americano, lo sé. Y se la declaramos. Ahora, nunca se firmó la paz. Podían aprovechar de firmarla. Tú sabes que los japoneses se enteraron. Bueno, interesante el tema de los terremotos. Eso que la política exterior está muy influida por las otras potencias. Por eso la preocupación. Esta ida al Asia no es gratis. Estados Unidos va a reaccionar. Y la pregunta es, ¿estamos unidos para enfrentar o aquí aquellos, sobre todo políticos que tienen muchos vínculos con Estados Unidos, intereses con Estados Unidos, Europa, etcétera, a quién obedecen finalmente? Sí. Perdone que sea tan sincero, pero que la política es poder. Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a escuchar ahí también tu editorial para que nos sorprendas, Alejandro Guillé, cuando ya son las 7:57. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Minbu presenta Historias de Barrio. Esta es una de las tantas veces que Pedro y Carlos entrenaron juntos en la Villa Panamericana. Dale, Pedrito, de aquí te haces viral para TikTok. Si estáis hablando con el próximo medallista olímpico, cada vez más cerca de la cima. Obvio, de Villa Panamericana para el mundo. Sí, oigan, muy deportista y todo, pero acuérdense de entrenar para los 7 también, po. Ya vamos. El condominio de Pedro y Carlos también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. A Hora da Saudade. Una mirada desde las africanidades al mundo, tejendo conexiones, raízes, influencia, ritmos, arte y sabores por medio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces las
se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Recuerdos. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5. Radio USACH. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El presidente Gabriel Boric abordó las filtraciones vinculadas al caso Procultura en medio de su visita oficial a Japón y China. Que se investigue todo lo que haya que investigarse. Yo tengo una absoluta tranquilidad, sostuvo el mandatario. Y evitó referirse directamente a los contenidos de los pinchazos telefónicos ordenados por la Fiscalía y descartó acusar una persecución en su contra. En el marco de un encuentro empresarial entre Chile y Japón, el presidente Boric expresó que si hay algo de lo cual estamos orgullosos en Chile es que hay seriedad y una política de Estado en materia de relaciones internacionales. Incluso afirmó que la posición de Chile en el mundo se basa en la diversificación productiva, el multilateralismo, la innovación tecnológica, la sostenibilidad ambiental y el compromiso con el bienestar de las personas. El ministro de Economía, Nicolás Grau, reveló que fueron los equipos técnicos los que se equivocaron en la cifra respecto a la captura de merluza común del año anterior, dato que luego fue presentado por el subsecretario de Pesca, Julio Salas, ante la comisión mixta que legisla sobre la ley de fraccionamiento pesquero. Asimismo, el secretario de Estado calificó de importante el error, pero destacó que es acotado y que se puede solucionar. El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso emitió un aviso de marejadas desde Aysén hasta Arica, incluyendo el archipiélago Juan Fernández, a contar de este lunes. Según el pronóstico, el fenómeno va a comenzar en las costas de Juan Fernández y en el tramo comprendido entre el Golfo de Penas y el Golfo de Arauco. Para el martes, las marejadas se van a extender desde el Golfo de Arauco hasta Coquimbo durante la mañana y desde la tarde hasta Coquimbo. Arica, Parinacota. La expresidenta de TVN, Ana Luige, emitió este domingo una declaración pública a raíz de la compleja situación financiera que enfrenta a la empresa, luego que el directorio reconociera que la situación económica es inviable bajo el actual modelo de televisión pública y anunciara que no continuará endeudándola. En concreto, Luige busca desmentir los argumentos del presidente del canal, Francisco Vidal, y criticó que no hubo cuidado con los recursos de todos los chilenos. Estados Unidos y China acordaron reducir un 115% los aranceles recíprocos que se habían impuesto, con lo que las importaciones chinas pasarán a pagar un arancel del 30%, mientras que los productos estadounidenses pagarán un derecho de aduana de un 10%. Así lo anunció hoy lunes el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent,
y es una reducción que estará inicialmente en vigor durante 90 días, mientras ambas naciones continúan negociando una desescalada definitiva de la guerra comercial iniciada poco después de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se declaró dispuesto a reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin el próximo jueves en Estambul, pero insistió en la condición de que haya un cese el fuego verificable a partir de hoy lunes como condición para emprender el camino diplomático. El mensaje de Zelensky se produjo después de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump pidiera a Ucrania aceptar la propuesta de Putin de iniciar conversaciones en Estambul. 8:05. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La ley de fraccionamiento que busca redistribuir las cuotas de pesca entre el sector artesanal e industrial, aumentando las cuotas del sector artesanal, ha causado amplia controversia en el mundo político y empresarial. La empresa Pacific Blue anunció el cierre de una de sus plantas operadoras productivas después que la Comisión Mixta del Congreso aprobara reducir la participación industrial en la pesca de la merluza común de un 60 a un 48%. Esta decisión, dice, podría dejar sin empleo directo a unas 800 personas, más del 60% mujeres, y afectar fundamentalmente la economía de la región. Por eso ha generado ya un debate, porque además el subsecretario de Pesca, Julio Salas, entregó durante el debate de este proyecto de ley cifras incorrectas sobre el poder de la pesca de un sector y otro, el cumplimiento de las metas de captura y otras más. Esto generó movilizaciones, protestas, sobre todo de los trabajadores que pudieran ser desvinculados, y de ello vamos a conversar con el presidente del Sindicato de Tripulantes y Ramos Afines de la región del Biobío y dirigente además de los sindicatos de Pacific Blue, Sergio Vera. Muy buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta mañana acá en Línea 1. Buen día a todos los que escuchan. Gracias por darnos este espacio de poder llegar a la gente. A ver, hablemos de esta situación que ya anunciaba Alejandro en la introducción respecto al equívoco y la decisión que toma la empresa Pacific Blue. ¿Ustedes consideran que este error y lo que se pueda solucionar ahí, como dijo el ministro Grau, es una posibilidad, una ventana, o ya cerró todas las puertas la empresa para seguir operando en 2026 próximo? No, obviamente que si esto se reviente, nosotros seguiremos trabajando, la empresa no cierra. Con los porcentajes que están, hoy día sobre la mesa, es imposible que la empresa pueda seguir trabajando de manera continua, y nosotros con contrato indefinido como estamos hasta ahora. Ese es un anuncio que la empresa hizo a contar desde el 1 de enero del 2026, pero siempre y cuando los porcentajes que hoy día se aprobaron en la Comisión Mixta sigan adelante, pero si esto se revierte, obviamente nosotros vamos a seguir con trabajo. Presidente, ¿en qué consistió el error de que se habla sobre el cual los parlamentarios tomaron decisiones? Lo que pasa, don Alejandro, es que esto, para mí, en lo personal, y yo creo que muchos concuerdan, no fue un error. Fue una mala intención que hubo de parte del subsecretario de Pesca en querer entregar una información que no es correcta. Yo, en lo personal, expuse en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, la Comisión de Pesca del Senado, la Comisión de Hacienda, y siempre entregué los valores que ellos mismos entregan, los que son públicos, lo que entrega el Senapesca, la Subsecretaría de Pesca, con los valores reales de los cuales fueron los desembarques durante el año 2024. ¿Y cuál sería la intención que habría detrás de cambiar las cifras? Para mí me queda perfectamente claro que fue así, como le digo yo, porque yo, como reitero, en lo personal, entre oportunidad, entregué las cifras y ellos lo tienen, si ellos saben, usted también fue parlamentario, conversamos varias veces, usted sabe lo que está hablando. Entonces, cuando ponen una cifra que no corresponda, le va a saltar inmediatamente el chique, no están, entregando la información como corresponde. Entonces, esta información obviamente consistió en que el sector industrial capturaba el 60% de la cuota, que le asignaban. Entonces, con esta baja que estaban proponiendo, obviamente no iba a alterar que siguiéramos trabajando, porque si no pescamos el 100%, pescamos el 60%, y nos estaban disminuyendo un 12%, entonces obviamente que llevó a que los parlamentarios seguramente tomarán una decisión errónea.
Estamos conversando con Sergio Vera, presidente del Sindicato de Tripulantes y Ramos Afines de la región del Biobío y dirigente de Pacific Blue. Es bien importante lo que acaba de señalar de una mala intención, más que un error, ¿no? Ahora que hablan de no forzado, que básicamente es lo mismo. Cuando se habla del equipo técnico, que es de alguna forma como justifica el ministro de Economía, Grau, en relación a su subsecretario Julio Salas, ¿no? El apellido. ¿Qué pasa ahí en esa situación donde ustedes podrían justamente alegar que acá hay una mala intención? ¿Han tenido reunión directamente ahora con el subsecretario o con el ministro Grau? Porque esto es grave, como usted lo plantea, Sergio. Correcto, no, con el subsecretario de Pesca no hemos tenido ningún tipo de conversación porque la verdad las cosas que conversamos muchas veces con él y la intención desde un principio, porque él lo puedo decir, digamos, con toda la responsabilidad que me cae, en varias oportunidades, digamos, frente a frente en su oficina o en donde estábamos, la intención o la idea era que el sector artesanal se sintiera ganador, aunque fuese con un punto, con un 51 para ellos, 49 para nosotros, pero la idea era que el sector artesanal se sintiera ganador. ¿Se lo planteó así directamente o es lo que usted interpreta? Ok. Así directamente. Yeah. Entonces, como le digo yo, a su cuerpo técnico y a él no le importó, digamos, que un punto, y eso es lo que duele, porque cuando están que un punto más, 5 puntos menos, están hablando, digamos, de como un gallito, pero esos 5 puntos o 3 puntos significan puestos de trabajo para nosotros, y eso es lo que duele, que estén jugando, digamos, con los puestos de trabajo, que uno está mirando, ¿cierto? Uno lamentablemente tiene que estar en la, digamos, en galería mirando cómo discuten eso, pero para nosotros nos duele mucho, principalmente para las mujeres jefas de hogar y en muchos casos cuidadoras de sus propios padres, digamos, después de su trabajo. Entonces, es algo que, como le digo, para mí, en lo personal, me corresponde decir que fue algo preparado, le trataron de buscar por qué lado, digamos, poder llegar, pero lamentablemente nosotros conocemos, trabajamos hace muchos años en esto, y si nosotros sabemos la cifra y estamos claros, con mayor razón ellos deben tenerla en su mente. En la empresa Pacific Blue emitió un comunicado hace unos días atrás, después ha cambiado la cifra. Hablaban del cierre de una de sus plantas procesadoras. Después se ha instalado la idea de que cerrarían como empresa. ¿Cuál es la realidad de esta empresa? Mire, lo que pasa es que esta empresa, para todos dicen que se concentra en una sola empresa toda la pesca o toda la merluza común del país en la industria pesquera. Y la verdad, las cosas que si eso puede ser cierto, es la fusión de 5 empresas que están en Pacific Blue. Ya esta es una empresa relativamente, digamos, entre comillas, nueva, pero muy antigua, en la que se fusionaron. Esta empresa nació en el año 2014, y como le digo yo, empezó siendo la fusión de varias empresas como Golfo, Biobío, Viento Sur, González y otras que se lo pueden escapar. Entonces, ese comunicado que dio la empresa fue para cerrar la planta, que es la única planta, o sea, digamos, la empresa es una sola empresa, no es que, digamos, cierre una planta. La empresa es la única en el país que existe y la que procesa merluza común dentro del país, que tiene, digamos, bueno, nosotros tenemos un buen puesto de trabajo, de hecho, Pacific Blue tiene un convenio con la JUNAEP para la alimentación de los niños, de hecho, un colegio en nuestro país, entonces, tenemos un ritmo de alimentación muy, muy importante dentro del país, y hoy día, digamos, por un antojo que se le da por un cumplimiento político de la subsecretaría de Pesca o del gobierno, digamos, quieren hoy día hacernos cerrar esas plantas. Ahora, aquí estamos discutiendo sobre merluza. También el año pasado se discutió sobre la jibia. ¿Qué pasó finalmente con la merluza? Porque esta es la merluza común, la que la gente llama la pescada. Por lo que yo entiendo, ¿no? Es lo que uno compra y... Que es muy rica. Correcto. Sí, no, muy buena, muy buena. Sí, señor Alejandro, mire, lo que pasa, nosotros en esta planta procesamos 2 especies, que era justamente la jibia y la merluza común. Entonces nosotros con eso estábamos durante el año muy bien, trabajando, digamos, con la gente, toda con contrato indefinido, pero como nos cambiaron el arte de pesca, el tema de la jibia, la empresa tuvo que cerrar parte, digamos, tuvo que cerrar 4 líneas de proceso, que era la que procesaban jibia, y se fueron para la casa 370 personas, bueno, obviamente con su familia que son afectadas, y a nivel de la región, porque no solamente procesaba jibia Pacific Blue, sino que otras 3 más, fueron cerca de 1.200 personas o trabajadores que se fueron para sus casas y obviamente quedaron
sin poder, digamos, llevarle sustento a su familia. Entonces, nos quedó única y exclusivamente en esta empresa procesar la merluza, y hoy día, como nos están bajando un 12%, que eso significa alrededor de 2 meses menos de trabajo, más la veda biológica, que es en el mes de septiembre, son 3 meses que no hay ninguna empresa, digamos, que pueda sostener tener contrato, 800 personas con contrato indefinido sin trabajar 3 meses en el año. Por eso es el motivo del cierre. Sí, para finalizar, ¿han tenido conversaciones quizás con otras empresas? Porque no solo fue Pacific Blue, también está Camanchaca, bueno, y Bloomer, que es parte de la firma, ¿no? Landes Food Corp, que han señalado alertas por los cambios en la distribución de las pesquerías que explotan. Además de la declaración, como un poco en la línea de lo que tú decías, de la Asociación Gremial de Pescadores Industriales del Biobío, en relación a esta ideologización respecto a esta redistribución. ¿Van a sumar fuerzas o ustedes están ahí, digamos, en específico en Talcahuano viendo lo de Pacific Blue? Mire, la verdad de las cosas es que tenemos el apoyo, digamos, transversal de todas las pesqueras, ya sea de jurel, salmones, cierto, sardinas, están todos apoyando, digamos, nuestra situación. Y más aún, nosotros hoy día estoy llegando yo a Santiago porque a las 10 de la mañana entregamos una carta en La Moneda, y tenemos el apoyo. Yo también soy parte representante de la Mesa de Defensa del Empleo dentro de la región del Biobío, y en esto nos acompañan, ¿cierto?, los dirigentes de Huachipato, de las forestales, de Inchalán, de la energía, ENAP. Entonces tenemos, como le digo yo, un apoyo transversal. Nosotros creamos la Mesa de Defensa del Empleo de la región del Biobío, fue justamente porque nuestra región está siendo muy pobre, están cerrando muchas industrias, ¿cierto?, textil, de calzado, de Huachipato. Muchas industrias, sí. Entonces justamente nosotros somos una región industrializada, y cada vez, digamos, todos los años estamos cerrando industrias y no se está instalando ninguna en la región del Biobío. Entonces eso es lo que nos tiene preocupados y lo que nos motivó a crear esta mesa, y hoy día tenemos el respaldo, como le digo, de todo ello, y entregamos a las 10 de la mañana una carta en La Moneda. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Sergio Vera. No, gracias a ustedes, digamos, por darnos este espacio para que la gente entienda y sepa, digamos, de lo que estamos hablando. Aquí no estamos nosotros protegiendo a una empresa, sino que si nos cierran esa empresa, son empleos que nosotros trabajo, vamos a tener. por supuesto. Justamente, nosotros estamos detrás de eso, de fortalecer, digamos, que tengamos empleo de calidad y obviamente que tengamos trabajo. Así que muchas gracias por el espacio. No, nada, al contrario, un deber de plantear este tema porque es de alto interés. También agreguemos que la 8ª región es donde está el corazón de la industria pesquera en Chile. Sí. Es muy fuerte. En otras regiones es menos intenso, es más la artesanal. Entonces también esto genera un debate. Que en las distintas partes de Chile los intereses son distintos. Quizás un litoral tan grande debería regionalizarse. El problema está que un barco, ¿cómo pasa de la frontera, ¿no?, de un lado a otro? Es complejo. Este es uno de los temas más complejos que me tocó discutir como parlamentario, buscando siempre el equilibrio de que subsistan ambos, que hagan su negocio y que los artesanales no se batan en retirada. Pues ganaron la batalla de la jibia, eso quedó para la pesca artesanal casi exclusivamente, y ahora es la merluza común. Despedimos a Sergio Vera y muchas gracias. Vamos a estar muy atentos cómo les vaya después de la carta que van a dejar en La Moneda, sí, y que va a recibir Elizalde. Claro. Que le vaya bien. Déjeme dar un solo último dato, por favor. Por supuesto. El tema de la merluza común, nosotros la pescamos única y exclusivamente dentro de nuestra región, frente a nuestra región. No vamos a la 6ª región, a la 5ª región, a la 4ª región, y tampoco hacia el sur. Así que este es un problema que nosotros tenemos, como le digo yo, regional. Nosotros no tenemos problema con el sector artesanal de la región del Biobío, sino que son otras regiones, digamos, las que están en esto involucradas, que no les correspondería meterse, pero lamentablemente, cierto, hoy día la ideología y el querer estar en el Congreso los lleva a cometer estos errores que perjudican nada más que a los trabajadores. Así que muchas gracias. Gracias, Sergio Vera. Que te vaya muy bien. Vicepresidente del Sindicato de Tripulantes y Ramos Afines de la región del Biobío y dirigente de Pacific Blue. 8:18. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Voy a volver a un viejo tema ya, porque me dio espacio el vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde, cuando dice que se está politizando la justicia. Él lo dice fundamentalmente por el caso Procultura. Yo diría que es demasiado optimista el ministro del Interior. ¿Sí? La justicia es parte del sistema de poder en una sociedad y por lo tanto nunca ha sido ni neutral
y la experiencia lo ha demostrado, ni ha sido tampoco muy objetiva que digamos. En algunas causas criminales, asesinatos, que por lo demás, la mayoría de los casos ni siquiera los investigan, pero cuando se juegan los grandes intereses toman parte. Desde luego ni hablar en la dictadura militar. Pues, venía a decir que representaban a toda la sociedad chilena y que protegieron adecuadamente. Hubo jueces que lo hicieron, algunos fiscales que lo hicieron. Pero fueron excepciones. Pero el sistema no, se alineó. Ahora el problema que estamos viviendo, ¿sabe? Es de extrema gravedad. En Estados Unidos, yo conté, acá tú no estabas, me parece, cuando yo hablé del que fue el creador del FBI. Bueno, este señor, que era gay, entre paréntesis, el subdirector era su pareja, y él lo nombró para que vea más o menos a lo que se llegaba y la impunidad al que llegó a tener este personaje del FBI. Se murió, así que... ¿Hanover? ¿No? ¿Cuál era el apellido? Hoover. Hoover, eso, sí. eso. Edgar Hoover. Hoover, eso, era con H. Ahí busca el nombre de su pareja, que era el subdirector. Pero tenía toda una red ahí, ¿no? Claro, él lo que hacía era investigar a todos los personajes políticos importantes de Estados Unidos, por vía pinchazo, seguirles documentación que conseguía de filtraciones, y montó una red de poder que manejó la política estadounidense hasta avanzados los años 70, desde que se había creado el FBI. Y simplemente llegaba nuevo presidente elegido, todos querían sacarse a Hoover de encima porque además era corrupto, y él llegaba con una carpetita a hablar con el presidente, y antes que el presidente hablara le decía: mire, le vengo a entregar estos documentos porque creo que son de su interés, pero esté tranquilo, nosotros tenemos resguardado esto, pero usted debe saberlo. Claro. Y era puras intercepciones. Que nosotros sabemos. Claro, y que no tenía que ver con política, tenía que ver con amorío. Cosas personales. John Kennedy, le conocían todas. Sí. Incluso a dirigentes famosos en el mundo que uno no quiere mancillar, porque la gente tiene una imagen de ellos, pero Martin Luther King, por ejemplo, Malcolm X, que los tenían pinchados, y incluso cuando tenían algún desvío marital, extramarital, ellos lo manejaban y extorsionaban con esto. Exacto. Y generaban una red de poder intocable. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en Chile si no se frena esto? Que el sistema de fiscalía o eventualmente de la judicatura comenzara a crearse algún germen de poder que maneje la política y los intereses comerciales y económicos de Chile tras bambalinas. Porque lo que está ocurriendo es muy grave. Aquí se interceptó la conversación privada del presidente de la República con su ex psiquiatra. Todos sabemos porque eso él mismo lo transparentó cuando fue candidato. Pero eso, además de que no tenía nada que ver con una causa, porque si hay un crimen que se está investigando, claro, el presidente, como cualquier ciudadano, si es que hay evidencia, no sospecha, no hay una intuición, hay datos claves que indican que aquí hay algo raro, se pincha. Pero fíjese que a Piñera nunca lo pincharon, a pesar que él era investigado por delitos de cohecho, corrupción, elusión de impuestos y qué sé yo. Sí, cosas nunca se graves. Supo. Nunca se supo. A lo mejor lo hicieron, a lo mejor nunca lo hicieron. No lo sabemos. Se tapó. Sí. Entonces, ¿por qué se filtra ahora? Sí. Y tan sistemáticamente. Aquí no es casual. Esto no son errores. Si algo aprendí 8 años metido en el Congreso, en política nada es un error. Todo está digitado y tiene fines y objetivos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que están buscando? ¿Y quiénes? Porque tampoco es que estén todos los fiscales, todos los jueces, no. Hay grupos que están operando, manejando la información confidencial. Fíjense que aquí se trata del secreto médico. Claro. Era un tema delicadísimo, pero además se filtra. Pero se filtra enterito. Entonces no me venga con cuento el fiscal Cooper. Es lo responsable de un crimen que se está cometiendo. Es muy grave. Esto es delito, delito por todos los lados. Filtrar es un delito. Violar el secreto médico, la cláusula de conciencia de un médico, es delito. Están cometiendo delitos, más allá de si el presidente es responsable o no. Sí. Y lo otro, que lo aprenda el fiscal nacional, porque eludió hablar de esto cuando dio la cuenta pública. Elude siempre los problemas. Siempre muestra una cifra que uno sabe que son truchas.
este es un grave problema, porque esto cuestiona la democracia, los fundamentos de nuestra institucionalidad, y que no se celebren los partidos políticos, porque hay veces que le filtran a de un sector, otras veces le filtran al otro sector, y no se dan cuenta que en vez de estar aplaudiendo cuando se joden al del otro lado, ellos también van a caer en algún rato. Y finalmente están perdiendo poder como clase política de gobernar el país porque todos están siendo pinchados. Que pierdan cuidado, que no es solo de un sector político u otro, por si acaso. A mí, mire, yo llegué a soñar con Edgar Hoover y que eso pasa en Chile. Sustito. Porque por Dios que corrompió la política de Estados Unidos, el famoso fundador del FBI, que todavía lleva el nombre de él, el FBI, y tiene un busto ahí a la entrada. John Edgar Hoover. Edgar Hoover, el poder oculto. Sí, y como digo, yo ya no me atrevo a hablar por teléfono porque tú no sabes con quién estás hablando y después se filtra todo. ¿Cómo converso en confianza con alguien? Exacto. Si son conversaciones, ¿cómo pelamos tranquilo? Claro, porque el principio de sentido común es claro, si el presidente hay sospechas, pero con datos. Sí, y aquellas conversaciones que no tienen nada que ver, se eliminan. Ojo, la ley dice que se eliminan, no que se guardan para filtrar después. No, una vergüenza. Así lo que está pasando. Aquí el señor Cooper y el señor fiscal nacional Valencia. Valencia, yo creo que si estuviéramos en otro país estarían enjuiciados y a punto de irse para adentro. Sí. Ellos, porque lo que están haciendo es gravísimo. Absolutamente de acuerdo contigo, Alejandro Guilla. Son las 8. No vamos juntos por decir estas cosas. 25. Quiero contarte la temperatura. A ver qué nos dice la dirección meteorológica. Tenemos a esta hora 9,6 grados. Se mantiene la neblina. Está cubierto aún, pero recuerda que en la tardecita va a salir el sol y vamos a alcanzar los 20 grados como máxima. Mañana, por si acá, baja. Mañana, martes 13, mira. 18 martes la máxima para Santiago al menos. Y veamos las calles antes de recordar la pregunta del día que tiene todo que ver con tu editorial. Vamos a ver lo que nos dice Transporte Informa Región Metropolitana de Santiago. A ver, restricción de pista al interior del túnel, acceso sur al norte, esto kilómetro 0,2, sector salida San Gregorio, debido a un accidente. La asistencia está en el lugar, esto es en la comuna de La Granja. En San Bernardo también hay restricción de pista izquierda, esto en ruta 5 al norte, kilómetro 17,5, sector Colón, debido a colisión de vehículos. Asistencia en desplazamiento, tránsito lento en este punto, te recuerdo, esto en San Beca. Y congestiones también en la ruta 78 hacia Santiago, entre el sector Padre Hurtado y Américo Vespucio, ruta 68 hacia también Santiago entre Lo Aguirre y Noviciado, Américo Vespucio, sur al norte, entre Las Torres y Avenida Oriental, también mucha congestión, Otaco, y ruta 5 al norte entre Departamental y Balmaceda. Dicho eso, recordemos, Alejandro Guillet, ¿te parece la pregunta del día? Que tiene que ver justamente con este tema que tú anunciabas y a quién más perjudica finalmente, tienes que optar. Sabemos que pueden ser todas las anteriores, pero me parece bien que haya que optar, hay que jugársela. Claro, la politización de la justicia, ¿a quién afecta más? ¿A la justicia? ¿A la democracia en su conjunto? ¿A los ciudadanos, que son los que nos pinchan? ¿O que se ven afectados por fallos o por investigaciones que no son equitativas, equivalentes? Bueno, esas son las opciones. ¿A quién afectan más? @Santiago TV, @Radio Usach, nuestras cuentas de Instagram. Ahí puedes responder a nuestra encuesta del día con estas 3 opciones. Son las 8:27, ¿vamos a una pausa? Sí. Y regresamos. Volvemos, pero con más energía. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio Usach. Nuevas voces. Recuerdos. En Simple Texto pasamos revista a la agenda de futuro para anticipar y abordar los desafíos que se presentan en tiempos de cambio para la sociedad. En esta tercera temporada volvemos a congregar las propuestas sostenibles e innovadoras que buscan el bienestar colectivo y a largo plazo.
Y lo hacemos con la academia, centros de pensamiento, polos de innovación. Todos y todas están convocados para un análisis profundo, sin pretexto. ¿Sabías que la inauguración del planetario USACH se programó para el 14 de marzo de 1985? Sin embargo, el terremoto del día 3 de ese mismo mes obligó a posponer la apertura del edificio. El edificio de Planetario USACH rinde tributo al pasado. El arquitecto Oscar McClure sabía que su obra debía producir sorpresa y emocionar, por lo que el edificio está inspirado en una pirámide maya. ¿Sabías que el planetario USACH no es solo un centro de divulgación científica? También ha inspirado a muchos artistas y ha sido escenario de conciertos y presentaciones musicales. Hoy, la mayoría de los proyectores SAIS originales de los planetarios del mundo están fuera de funcionamiento y exhibidos como piezas de museo dentro de vitrinas. Una excepción es el planetario USACH, que sigue operativo. Este año, Planetario USACH está de aniversario. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales en @planetariochile para que seas parte de esta gran fiesta. Más información en www.planetariochile.cl. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. El antiguo arte de leer no pasa de moda en Radio USACH. Siempre estamos leyendo miradas, intenciones, entre líneas y muchos libros. Novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Autoras y autores consagrados y emergentes. De editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria. Porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 17 horas por la 94.5 FM Radio USACH. Estamos de regreso en Línea 1. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Es la economía. Yo pensé que ¿Te acuerdas la expresión de la campaña ¿A de quién le dice Clinton? estúpido? No, claro, cuando Clinton No, es sí, candidato, sí. se lo está diciendo a Bush. No, sí. Pero a Bush papá, no al hijo. No el otro. Porque el otro estaba hablando, los No, el otro triunfos estúpido. norteamericanos, relaciones internacionales, y le dice la economía, y lo usaron como eslogan de campaña. Sí, está bueno. Fue una expresión en una conversación. ¿Y Entre quedó? los analistas, de repente dijeron, está buena esa frase, y le dieron a Bush padre que perdió la elección. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro, sí. ¿Qué es lo que es la economía? La economía. ¿Cómo está Gonzalo Finoso? Bien, ¿usted? Bien. Qué bueno que volviste, Dani. Muchas gracias, compañero. Lo hizo usted regio, ¿eh? Lo escuché. Sí, estamos ahí. Muy bien. Cuidado. No, si yo sé, no Se importa, probó así la es la camiseta vida. titular. Hay que dejar los pasos. Yo no falto más, yo no pido permiso, aquí, no me mueven. Por si acaso. Duermo acá en la radio. Ya, vamos. Con... Bueno, buenas noticias para la gente que ocupa su autito para movilizarse. Baja la gasolina. Porque van a volver a bajar las bencinas. ¿Cuándo? Este 15 de mayo. El precio de la gasolina de 93 octanos llegaría a los 1.200 pesos. Esto se explica por el descenso que ha tenido el petróleo y el dólar más estable debido a, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que van a hacer que las gasolinas retrocedan entre 25 y 27 pesos por litro a partir de esta semana. No está mal. Actualmente el valor de la bencina de 93 octanos está en 1.227 pesos por litro, entonces va a llegar a 1.200. Esto explica también la contención en la inflación que se dio en una comparativa de los últimos 12 meses, que pasó de un 4,9% a un 4,5%. ¿Se acuerda que lo hablamos la semana pasada? Así que es uno de los principales factores
que explica esta baja de la inflación es la baja también en el precio de las bencinas, que finalmente en el cuarto mes del año este producto bajó un 1,2%, acumulando una variación negativa de 7,5%. Entonces, esperemos que sigan bajando las bencinas progresivamente. Y bueno, baja esto todos también... los costos finalmente, ¿no? Exacto, sí. Por los transportes, la misma, los alimentos, como que la todo energía baja. también. La energía, claro. Esperemos que también pueda concentrar un descenso. Y bueno, vamos con otros indicadores económicos, como explicábamos, el dólar ha tenido bajas significativas y se ha estabilizado en un precio cercano a los 930 pesos, ahora está en 933 pesos con 26 centavos. Junte dólar. Claro, un buen momento para comprar dólares, tal vez ahora que están llegando a acuerdos Estados Unidos y China, al menos en esta tregua temporal por 90 días con respecto a los aranceles. Y es buena y bueno, como decía usted, Alejandro, para algunas personas, para algunos sectores es bueno que baje el dólar, y en específico para el cobre es muy bueno que exista un precio estable del dólar, porque se proyecta que de aquí a fin de año el precio del cobre se pueda recuperar y volver a niveles que tenía en los años anteriores, y se proyecta una recuperación progresiva del precio hacia finales del año y probables alzas de aquí a 2026, como informa el sitio Bloomberg, especializado en noticias de economía. O sea, optimista está usted. Sí, yo me encuentro optimista con respecto a... Ahora que los chinos bajaron la guardia, ya le van a ceder una ventajita a Trump. Trump queda contento. Claro, sí. Le doblé la mano a los chinos, yo le subí más que lo que me subieron ellos. Estas cosas son así. Pero en todo caso, cuidado, porque siempre hay ganadores y perdedores en la economía. Yo apuesto por China, yo creo que van a ganar. A la larga, sí. A la larga sí. Allá va. Hay que ver cómo viven y cómo estudian y cómo trabajan los chinos, para darse cuenta que no hay manera de pararlo. Sí. Y en general los asiáticos, los coreanos. Un tema cultural. Bueno. Sí. Ya, muchas trabajan gracias, como compañero chinos. Gonzalo. Muchas gracias a ustedes. Que te vaya muy bien. Nosotros vamos a una nueva conversación y ahora nos vamos también a ver con lupa un poquito los aspectos sociológicos de nuestro país. A propósito de eso que estamos hablando, trabajan como chinos. ¿Sí? Otro dice, trabaja como chino, pero cobra como blanco. O al revés, trabaja como blanco y cobra como chino. Así es. Ya. Vamos a lo nuestro. Cuando son las 8:36. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. No, si yo hice esa imagen porque la última encuesta CEP sale un dato que dice que, y aumentó significativamente, que los chilenos que no les va bien es porque son flojos. Ay, sí, me cargó eso, y falta de iniciativa. Ya vamos a hablar de Es que en una de esas, en España dicen lo mismo, los catalanes y los vascos dicen que los andaluces se dedican a tomar sol y qué sé yo, y trabajan poco. Bueno, y que por eso ellos les va mejor y están aburridos de mantener España. Es lo que dicen. Vamos a conversar ese tema con quienes saben, y ya lo decías tú. Esta nueva encuesta del CEP, Alejandro Guillén, se realizó en los meses de marzo y abril. Sobre todo, bueno, específicamente desde el 6 de marzo y hasta el 14 de abril. Por eso la lupa, en casi todos los análisis, estaba más relacionado con los temas sociológicos, de más largo aliento, no la cosa electoral, porque quedaron fuera muchas cosas. Y nos entrega una fotografía clara de las prioridades y percepciones de la ciudadanía. El orden público y el crecimiento económico se posicionan como las grandes prioridades para los próximos 10 años. Ojo con eso. Y además la encuesta CEP muestra un mayor nivel de optimismo en torno al futuro económico. El porcentaje, por ejemplo, de personas que califica su situación financiera como buena o muy buena alcanza un nivel histórico. Bueno, de este tema y con todas estas... batería de datos. Exacto, vamos a conversar con Sergio González, doctor en psicología, antropólogo y académico de la USACH. Muy buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Buen día, Daniela, buen día, Alejandro. Viene que escuchándolo a ustedes. Muchas gracias, Sergio. Muy agradecido. Ahora queremos escucharlo a usted porque ya hemos hablado toda la mañana. Esta encuesta tiene la ventaja que mide muchas cosas y sobre todo lo que está pasando en la sociedad chilena. ¿Qué es lo que primero le llama la atención a usted? Porque a mí hay varias cosas, pero mirado con un criterio más científico. ¿Qué cambia? Mira, en realidad hay... Sí. Mira, Alejandro, en realidad hay varios aspectos de continuidad que marca esta encuesta
con lo que ya han sido mediciones anteriores. Estamos hablando de una encuesta de percepción, es decir, de cómo las personas sienten, piensan su realidad actual, su realidad cotidiana y sus proyecciones futuras. Por lo tanto, es un tema de percepción. Y la percepción en los últimos 30 años, los mal tratados 30 años, ha indicado de que la percepción en general hay, por así decirlo, una esperanza prendida. Y esa esperanza prendida tiene que ver con lo primero en relación a las próximas generaciones. Las próximas generaciones se las ve que van a vivir mejores, en condiciones de mejor calidad de vida que la que tienen actualmente, por ejemplo, sus padres o la que tuvieron sus abuelos. Esa proyección todavía se mantiene, aunque está levemente a la baja. Y ese es un tema muy importante, porque esta esperanza aprendida tiene que ver con lo que fue un momento de crecimiento económico, con un momento de esplendor, cuando incluso el país crecía a casi un 10%, y que hubo políticas públicas que generaron mayor integración social. Un segundo elemento que yo destacaría aquí de la encuesta y que me parece tremendamente importante es ver de que se mantiene esta lógica de la individualización, como decimos en ciencias sociales, y que tiene que ver con que las personas se han replegado a la vida personal, al proyecto de vida, a las propias expectativas, y dejan en segundo plano o están más retirados de lo que son los proyectos sociales, los proyectos colectivos, la cohesión social, como podríamos decir. Ese aspecto es un aspecto también preocupante porque uno de los elementos que aparece en la encuesta es que es muy difícil organizarse y participar en el espacio público, y por lo tanto las personas más bien buscan camino propio o tratan de intentarlo con sus propios recursos, el generar mayores situaciones de estándar personal. Y lo tercero que te diría, para terminar ya, es que un aspecto que para mí es preocupante, que se mantiene esta lógica que un tercio de las personas consideran que la democracia no está representando sus condiciones de seguridad o sus condiciones de prosperidad, y por lo tanto da lo mismo entre un régimen democrático y un autoritario para un tercio de la población, lo cual eso es muy preocupante. Quiero andar en uno de los puntos que tú señalabas recién, Sergio, en relación a esto de individualismo, este egoísmo o neoliberalismo, como queramos llamarlo. Un 47% de las personas encuestadas cree que sería difícil organizar a la gente en su barrio o sector para enfrentar un problema. Y acá hay una diferencia estadísticamente considerable respecto a la medición del año, harto año de atrás, en realidad, el 97. Este tema de la cohesión social es bien importante también y se vincula con la percepción que tenemos de los problemas con las personas migrantes, que existen. Hay un 55% de las personas que creen que en Chile existen conflictos muy fuertes entre los chilenos y los migrantes. Entonces, quiero detenerme un poquito acá en el tema de la cohesión, donde la democracia también, como sistema político, está ahí vinculado, atraviesa. Estamos en una crisis social, ¿tú crees, acá en Chile, no solo, global, en relación a justamente lo que es lo social, lo comunitario, lo colectivo? Porque yo creo que eso permea todo. Mira, sí, Daniela, en realidad esto ya es una constante, como decía al principio. Lo que nos encontramos y lo que nos marca el termómetro social en estos momentos es una situación que estamos viviendo ya en los últimos 30, 35 años, ¿no? Y que tiene que ver con lo que sucede en las sociedades que han alcanzado niveles de modernización rápido, pero de una modernización que no llega a estabilizarse y que no llega a cumplir todas las expectativas que esa misma modernización genera. Y en ese sentido, yendo al primer punto que tú señalabas, tendríamos que decir que es preocupante el hecho de que haya baja participación en lo que son los espacios colectivos. Por ejemplo, si nosotros vemos cuántas personas están sindicalizadas en Chile, es menos del 10%. ¿Cuántas personas participan en cooperativas? Prácticamente estamos hablando de un dígito. ¿Cuántas personas se hacen cargo de cosas que tienen que ver con espacios propios? Fíjate, una cosa muy, muy paradojal, muy ambivalente. Nosotros podemos ver, perdona que ponga un ejemplo muy puntual, que por ejemplo en la administración de un edificio donde las personas son propietarias o arriendan un departamento, pero para tener una junta de administración, para que participar en los espacios colectivos de ese edificio donde yo vivo y que a lo mejor soy propietario
de ese departamento, las personas no quieren participar. Las juntas de administración de la propiedad colectiva, donde puede estar la escalera, el ascensor, el estacionamiento, etcétera, son espacios tan propios como puede ser el hogar, ¿no? Como puede ser el departamento propiamente tal. Pero para administrar ese espacio colectivo hay una situación de incumplimiento y de dejación, incluso hasta diría de negligencia. Ese es un ejemplo muy puntual. Pero súper elocuente. De cómo los espacios colectivos, súper elocuente, ¿no? Cómo espacios colectivos que son tan cotidianos, ¿no? Permanentemente, donde hacemos la vida, son espacios que hoy día están siendo abandonados por la participación social. Y en el otro aspecto que tú señalas, sí, es muy preocupante y es propio de la lógica de modernización, el tener que entender que más que una crisis propiamente tal, estamos en una situación que va a tener momentos críticos de manera permanente. Nosotros lo tuvimos en el estallido social, hay convulsiones sociales, ¿no? Vemos de repente en Francia, cada 4 o 5 años, pequeños estallidos de jóvenes que se sienten que no se les cumplen las expectativas laborales, las expectativas que les permitan integrarse en la sociedad, y tiene que ver con lo que tú señalabas, porque la migración no es un tema de la globalización. Vamos a tener sociedades híbridas, sociedades en las que la migración va a ser parte del paisaje humano de todos los países que aspiran a modernización. Nosotros no tendríamos tanta migración si es que no la requeriríamos, porque siempre ponemos el acento de que recibimos una población que viene con grandes problemas sociales y políticos en su país, como el caso de Venezuela o el caso de Colombia incluso. No obstante, nosotros vemos que hay trabajos que los chilenos no quieren hacer y que por lo tanto hoy día están cubiertos, por ejemplo, con los migrantes. El verano pasado, reciente, hemos visto que en la época de las cosechas, prácticamente más del 40% de los trabajos que se dan en el medio rural en las cosechas son hechas por trabajadores migrantes, trabajadores estacionarios, por ejemplo. Y sí, además es interesante el mirar al extranjero porque eso también es parte de un discurso político que se usa de una manera muy contradictoria, porque por un lado se apela a su voto, pero por otro lado se les quiere echar del país. En circunstancias que en el mundo globalizado, así como circulan los productos, el dinero, las ideas, también las personas, es lo normal. Si no fuera así, millones de chilenas y chilenos, sobre todo jóvenes, no estarían hoy viajando y viviendo en el extranjero, estudiando en el extranjero, y bueno, como te tratan, trata tú a los demás, supongo yo, porque los que tienen hijos estudiando afuera y que maltratan a los extranjeros acá, ¿cómo esperarán que traten a sus propios hijos? Eso es una cierta incomprensión de tiempo, porque además lo hacen mejor. Quizás uno se fija mucho en el migrante delincuente, que llega, claro, pero es porque están abandonados los migrantes a su suerte, no está el Estado. Y por otro lado, ha llegado mucho migrante de alto nivel. En el norte de Chile, yo siempre lo he dicho, no tendríamos médicos especialistas si no fuera por las migraciones, porque los médicos chilenos ya no se van a provincia porque tienen tantas deudas, porque pagaron ellos sus estudios, que se quedan en Santiago donde está el gran mercado. Entonces, hay un desconocimiento de lo que es el aporte extranjero. Pero curioso, una última reflexión. Cuando la gente conoce al extranjero, así al vecino, trabaja para él, qué sé yo, cambia la actitud. Es en genérico los extranjeros. Así es, Guillermo, así es. Fíjate que el comentario, la reflexión que tú haces, podríamos ahondarla, no solamente en el medio de las regiones, provincias, en los hospitales públicos del Gran Santiago, en la conurbación del Gran Santiago, los hospitales públicos están atendidos por más de un 60% de médicos extranjeros, venezolanos, colombianos, cubanos, peruanos, ecuatorianos, etcétera, donde los médicos chilenos no están, donde se han retirado a un espacio que es de mayor lucro, podríamos decirlo, ¿no? A la medicina privada. Por lo tanto, si no tuviéramos ese nivel de profesionales atendiendo esos puestos de trabajo en los hospitales públicos del Gran Santiago, tendríamos un grave problema de atención primaria y secundaria. Por supuesto, mayor. Sí. Mayor porque más o menos, yo en eso sería un poquito más optimista, se ha logrado bajar el tema de la lista de espera, se ha logrado avanzar viniendo de una situación tan negativa como la que conocíamos
conocemos en la salud pública y en la educación pública. Sergio, quiero tomar lo que decía Alejandro Guillé al inicio, que es bien preocupante. A mí me parece que es como un discurso aprendido de la derecha, dentro de lo que también refleja la CEP. Un 39% de los encuestados dice que la flojera y la falta de iniciativa, 39%, es una de las 2 causas más frecuentes de que las personas sean pobres. Y son 11 puntos porcentuales más que la medición de diciembre de 2019, es decir, post-estallido. ¿Qué está pasando acá con el tema del trabajo? Donde también el 40% dice que el trabajo responsable es una de las 2 alternativas más importantes para el éxito económico de las personas. Nos estamos volviendo, a propósito, menos solidarios y más neoliberales, no sé cómo decirlo, porque a mí me parece que esto de la flojera y la falta de iniciativa es un discurso aprendido. Así es, Daniel, y piénsalo tú que es un discurso conservador que ya está instalado prácticamente desde el siglo XIX, no es solamente nuevo. Lo que nos llama la atención es el rebrote de esto y que tiene que ver con lo que decíamos al principio sobre la individuación, la individualización de la sociedad, el repliegue hacia lo privado, al proyecto personal, a la vida propia y no a la vida con el prójimo, podríamos decirlo, ¿no? Con el cercano. Claro. Y en ese sentido tendríamos que decir que hoy día se cree y se apuesta a lo que son los recursos personales, las capacidades personales, y se entiende que solamente el esfuerzo, el mérito, es la forma de salir adelante. Y por lo tanto lo que se ha replegado son las lógicas de solidaridad. Bueno, lo que tenemos en el sistema de pensiones, lo que tenemos en la salud privada, ¿no? Donde prácticamente las personas se tienen que solucionar sus temas con sus propios recursos y de una manera totalmente individualizada. Ahora, esto forma parte de una ola de profundidad neoliberal que está en el mundo. Esto mismo está pasando en Europa, está pasando en Estados Unidos, está pasando en los ex países de lo que fueron la órbita socialista, ¿no? Lo que fue la órbita de la URSS. Entonces, si vemos, por ejemplo, en Hungría, este mismo discurso está como el que está en Chile, en el cual al final hay una oleada conservadora en que el repliegue que cada uno tiene que ser hijo de su propio esfuerzo y sin lógica de solidaridad, lo cual deja, claro, sálvate solo, sálvate con tus propias y ráscate con tus propias uñas. Exacto. Y eso es muy preocupante en una sociedad como la nuestra, que al 2050 va a tener más de un 25% de población envejecida. Y el envejecimiento implica necesidad de solidaridad, necesita volver a políticas públicas que se hagan cargo de las personas que se están retirando del mundo del trabajo. Y migrantes para que reemplacen. Sergio, una última consulta. ¿De dónde nace ese optimismo de pensar que los hijos van a ser mejor, que él tiene una visión más bien optimista del futuro? Y que estoy mejor que mis padres, y así para adelante. O sea, a pesar de todas las quejas, sí. Es raro. Es tal como el que nos vaya bien. Sí. ¿Es un querer sí. o es una convicción? No, mira, en realidad, pero eso es propio, no, fíjate que podríamos decirlo en términos muy, muy gráficos, que eso es propio de una sociedad que avanzó a paso agigantado muy poco tiempo. Piensa tú que al salir de la dictadura y en momentos de dictadura, en la década del 80 del siglo pasado, teníamos un 40 y tantos % de población viviendo en la pobreza, y esto con cifras oficiales. En los gobiernos de un estado de bienestar, que podríamos llamar lo de la concertación, se avanzó y se llegó a un 14% de pobreza. O sea, se bajó más de 20 y tantos puntos la pobreza. Incluso ahora podríamos decir que estamos cercanos a un dígito en la situación de pobreza, ¿no? Y por lo tanto pasamos de una pobreza general, una pobreza en que había hambre, una pobresa en que los niños a pata pelada, no tenían zapatos. ¿Cuál es el problema? También, claro. No había zapatos, no había ropa, etcétera. No había provisión de servicios públicos. Pasamos hoy día a una pobreza, por ejemplo, una pobreza que tiene que ver con otros niveles de profundidad, como por ejemplo el tiempo propio, la capacidad de tener tiempo para irse de vacaciones, como dice la encuesta. La salud mental, ¿para qué echan de menos el tener la posibilidad.
el tema de depresiones que se han dado producto justamente de una sociedad individualizada, como decíamos, sin cohesión social. Pero el ejemplo más gráfico es el siguiente. Nosotros tuvimos hasta el segundo tercio del siglo XX problemas de nutrición infantil. Hoy día nadie habla de nutrición infantil. Hoy día hablamos de obesidad. Más bien de todo lo contrario. Tenemos problemas de obesidad infantil. Ese es un ejemplo muy claro de cómo el péndulo fue a otro lado, no significando que eso no sea un problema tan grave como fue el problema de la desnutrición infantil. Pero ese es un ejemplo muy gráfico de cómo esta sociedad cambió, se movió en corto tiempo, del cual apuramos, ¿no? Hoy día decimos los 30 años son importante, etcétera, etcétera, pero cuando haya que hacer el recuento se va a ver cómo las políticas públicas permitieron un avance significativo en modernidad y modernización para el país y que ayuda, para contestar tu pregunta, Alejandro, ayuda a entender todavía esta esperanza aprendida, esto saber de que mis padres que vienen de tan abajo, ¿no? Pudieron, que yo, que soy de clase media, estoy haciendo un discurso metafórico, ¿no? Yo que soy de clase media, que no fui a la universidad, mi hijo sí ya está en la universidad. Hoy día tenemos 1.200.000 jóvenes en la educación terciaria, en la universidad, en los centros de formación técnica y en los institutos profesionales. Eso es cerca del 60% de la población de los jóvenes. Esa lógica, independientemente de la calidad de la educación que puedan recibir en una universidad privada, etcétera, pero eso ha generado una lógica que se ha cumplido una expectativa y que la movilidad social, de alguna manera, ha funcionado. Y eso genera y ayuda a entender esta lógica de la esperanza aprendida, donde nuestro país en los rankings de felicidad, porque hoy hay rankings de felicidad que se hacen a nivel mundial, aparece en unos niveles medios, ¿no? Que hubo mejor puntuación, pero en estos momentos estamos en unos niveles medios. Somos felices, pero no tanto. Es ambivalente. Claro, somos felices, pero tenemos grandes problemas de salud mental. Bueno, muchas gracias, Sergio. Sergio González. Sí, muchas gracias por este análisis en profundidad dentro de lo que nos permite también el formato de radio y televisión para hablar de algunos resultados ya más de las percepciones, por supuesto, en ámbitos sociológicos y psicológicos de nuestra sociedad a partir de la última encuesta CEP. Bueno, doctor en psicología y antropólogo y académico de la USACH, Sergio González, un abrazo grande, que tengas linda semana. Igual para ustedes, que estén bien y gracias por el contacto. Chao. Gracias. 5 minutos para las 9 de la mañana. Vamos con lo que se viene para esta jornada de lunes 12 de mayo. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. A las 8:30 está programada la audiencia en que la Fiscalía se dice va a formalizar a la diputada Catalina Pérez, ex militante del Frente Amplio, imputada por 3 delitos de fraude al fisco. Así es. Y la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, expondrá hoy en la comisión investigadora por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. A las 11 de la mañana, el presidente Gabriel Boric está aterrizando en la ciudad de Beijing para realizar visitas de trabajo en la República Popular China. Y en el ámbito internacional, el Vaticano, el nuevo Papa León XIV, celebra una audiencia para todos los representantes de los medios de comunicación. Ahí va a estar Radio Sach. Eso demuestra lo moderno que habla con la prensa así directo, tú, sí, está tú. Muy bien. Bueno, ¿y la pregunta del día? Vamos con los resultados. Y a raíz de las declaraciones del ministro Elizalde sobre, que ahora en calidad de vicepresidente, como decía Guillé, sobre la politización de la justicia por el caso Procultura en específico, le preguntamos a nuestro público ¿a quién afecta más esta situación? ¿Cómo están los resultados? Un 16% dice que a la ciudadanía, un 26% a la propia justicia, 58% a la democracia. Ah, sí, corta. Está bueno. Vamos con Rodrigo. Sí. Ya, nos despedimos cuando faltan 3 minutos para las 9 de la mañana y según la Dirección Meteorológica de Chile alcanzamos los 10 grados y la máxima va a ser de 20. Ya viene Rodrigo Alcaíno con Enlace USACH. Nosotros... Felipe Barra, nuestro compañero Felipe Barra. Parece que está... No, descansando estará. Bien merecido Rodrigo Alcaíno. Así que viene Felipe Barra con Enlace USACH. Se prepara para volver con más energía a trabajar y lo reemplaza... Felipe. Oye, en estos días mucha gente está reemplazando y después quedan de titulares. Así nomás, po. Ya, po. Chao. Chao. Linda jornada.